Bueno, arratsaldeon guztioi. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a darle comienzo a la comisión informativa de hoy. Con el primer punto del orden del día, que consiste en lo siguiente: propuesta de aprobación de la sesión anterior. De acuerdo. Si no hay nada que añadir, daríamos el acta por aprobada por unanimidad. Segundo punto, dictamen de la cuenta general del ayuntamiento correspondiente al ejercicio anterior, al ejercicio 2021. Como ya saben, ya tienen la información y se elevará a pleno, seguramente en el mes de julio. En el pleno del mes de julio se elevará a pleno esta información. No, ahora no. Ahora se da la información porque tiene que estar colgado, tiene que estar expuesto de manera pública. Y después, una vez cumplidos y agotados los plazos, se eleva a pleno. Seguramente no llegaremos al mes de junio, al pleno de junio, y lo tendremos que hacer en julio. Sí, estoy hablando del segundo punto del orden del día. De todas formas, ahora se tiene que someter a votación, ¿sí? Así es. Y después se eleva a pleno y nuevamente se somete a votación, pero en julio. ¿A favor? ¿Abstenciones? El dictamen se aprueba sin votos en contra. Tercer punto, propuesta de aprobación provisional de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del dominio público municipal. Así como habrán podido observar en el informe, se trata del tema de las terrazas. Ya sabemos que esto va muy rápido, pero en enero y en febrero se redujo la utilización de las terrazas por la COVID-19. Y como hicimos el año pasado ya, existía un compromiso sobre la mesa de que cuando ocurriera algo similar, en el caso de las terrazas, se suprimiera dicha tasa. ¿Es posible? ¿Se ha podido hacer de manera retroactiva? Los datos ya los tienen. Estamos hablando de un 12% aproximadamente, contando todo el padrón, y consideramos que en principio no va a ocurrir nuevamente. Esperamos que no se repita dicha situación, por lo tanto, lo adelantamos. Disculpa. Micrófono, Ivonne, por favor. Bueno, de todas formas, si volviera a ocurrir, se puede ir a pleno de nuevo y volver a aplicar otra modificación, pero en principio con eso dejaríamos ya resuelto el tema de la limitación de aforo de las terrazas que tuvieron de hostelería. Ivonne, Gonzalo, no sé quién está primero. Ivonne, Gonzalo. Simplemente, ¿por qué ese importe de bonificación? 12,05. No, es como estaba diciendo, es sobre el padrón total. Realmente lo que se bonifica es todos los días, son 44 días en total, que eran los que, 44, quiero recordar, que eran los que estuvieron afectados por esas medidas extraordinarias. Entonces, cada día se bonifica en su totalidad, pero sobre el padrón total significa un 12%, porque ahí también hay terrazas que son sobre estivales que no fueron afectadas. ¿Afecta a las terrazas anuales o son las que tenían derecho de apertura en ese momento? La pregunta es la siguiente. Igual he leído mal y rápido. No sé si mal, pero rápido sí lo he leído. La pregunta es la siguiente. Hemos hablado de un porcentaje que no sé si se puede dejar sin concretar. Es decir, hacer una modificación más general. Decir, si ocurren este tipo de acontecimientos o situaciones, habrá bonificaciones. Porque si ocurre algo, y no digo que vaya a ocurrir, esperemos que no, pero si ocurre algo, a lo mejor el año que viene habría que hacer otra modificación de, en lugar del 12%, el 18%. Lo estoy inventando, pero bueno. A título orientativo, porque hay que decir una cifra sobre el padrón total de las terrazas, es decir, es el 12%, es el cálculo exacto que se hace sobre la bonificación concreta que se hace ahora, pero lo que se bonifica realmente es todos y cada uno de los días que estuvieron afectados a todas y cada una de las terrazas que tenían derecho para estar abiertas en ese momento. Es decir, se bonifica el 100% de cada uno de los días, que equivale, para que tengamos conocimiento sobre el importe económico del padrón total previsto en el presupuesto, equivale a un 12 y pico %. Entonces, si volviera a ocurrir durante el ejercicio, volveríamos a ir a pleno y bonificaríamos ese otro tramo. Pero sí, que te entiendo, pero no podemos no podemos hacer una previsión de si vuelve a ocurrir, ahora sobre lo que ha ocurrido. Si vuelve a haber un cierre, pues hacemos otra modificación sobre ese cierre. Porque lo que se bonifica ya está pactado y está así.
general. Es pregunta, porque no se va a hacer. No, porque la se tasa bonifica con la... Porque la tasa es la que es. La tasa permanece vigente. Lo que se hace es, como la Diputación Foral dio la posibilidad de que se aplicara con retroactividad las tasas, las bonificaciones de las tasas durante el ejercicio, ya lo hizo el año pasado, y para el ejercicio siguiente, referido al 2022, pues te da la herramienta para cuando ya ves oportuno poder aplicarlas, pues que lo puedas aplicar. No sé, si en el 2023 esa autorización no existe. Vale. Entonces, si llega el 2023 y hay otra necesidad, porque tienes una autorización expresa que hace de ejercicios concretos, que lo hizo por la situación extraordinaria. Normalmente no se ha hecho eso. Anteriormente no creemos que se haya hecho, por lo menos técnicamente también manifestaban que no recuerdan que se hubiera hecho más que con motivo del COVID, que se hizo en el ejercicio 2021 y se aplicó para el 2022. O sea, no es normal que se aplique una bonificación de tasa por retroactividad. Bueno, una vez que se ha recorrido el camino legal para su aplicación con temas extraordinarios, igual ya se lo ponen como algo habitual, pero en principio no. No, pero mi pregunta era recoger esa posible bonificación a futuro vinculada a determinadas situaciones externas, pero por lo que te acabo de entender, esa bonificación está condicionada a la autorización de la Diputación, entonces no la puedes incorporar de forma plena. Eso es, exactamente. Bueno, no os cabe duda que si se produjera una situación extraordinaria similar, pues lo volverían a utilizar, pensamos, vamos. Con eso contamos. Vale, va. De acuerdo. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Abstenciones. No hay votos en contra y, por lo tanto, pasamos al siguiente punto. 4. Propuesta de aprobación de la habilitación del crédito necesario para la ejecución de las actuaciones a financiar con el Fondo Extraordinario Herriak Egiten en el año 2022. Aquí lo que hacemos es, bueno, sabéis que en abril, a principios de abril de este año, la Diputación Foral de Vizcaya habilitó un fondo extraordinario llamado Herriak Egiten, de financiación municipal, con características en la forma de transferencias similares a lo que sería un añadido a Udalkutxa, lo que pasa es con unos destinos concretos. Por tanto, esos destinos concretos hay que definirlos con una aprobación plenaria, con los destinos concretos. También establece un marco de qué tipo de destinos pueden ser. En este caso se refiere a los capítulos 6 y 7, que son inversiones propias del Ayuntamiento o de sus organismos dependientes, y el capítulo 9, que es el referido a la deuda. También establece un marco que dice que todas ellas deben estar ejecutadas antes del 1 de enero del 2024 o 31 de diciembre del 2023, y a la vez establece unas referencias de qué tipología de inversiones deben de ser a las que se atienden. Sabéis que el fondo costaba con, creo, 58 millones de euros, que venía también ligado a los fondos europeos, y esa aplicación es la que hacía la Diputación Foral de Vizcaya para la financiación municipal a los 112 municipios, y decían que se repartían en base al número de habitantes. En el tramo de habitantes estamos Guecho, que es el de más de entre 70 y 100.000 habitantes, creo recordar que era, andábamos en 3.405.000 euros. Bueno, pues lo que traemos es la propuesta, la aplicación de esos 3.405.000 euros, que son básicamente, va a estar recogido ahí, 1 millón, os voy a decir de memoria, 1.500.000, algo más de 1,5 millones de euros, que era para quitar el término amortizativo pendiente a partir del año 2023 y 2024, que con eso se queda la deuda municipal en cero, es decir, a final del ejercicio nos quedamos ya sin saldo en préstamos, y sobre todo lo que conseguimos es que el importe destinado al término amortizativo en cada uno de esos ejercicios pues desaparezca el gasto corriente y pues se pueda dar lugar a absorber parte de pensamos que una gran parte de las consecuencias del aumento de costes derivados de la presión inflacionaria, que en vez de tener que trasladar ese coste a la ciudadanía, pues poder absorberlo con ese hueco que se queda del término amortizativo. No es mal momento además para realizarlo, como sabéis el Euribor ha girado, comienza a ir al alza, y hasta ahora lo que nos ha costado en interés durante años ha sido cero. Incluso hubo años anteriores que por la distorsión del mercado de tipos pues salía hasta con saldo positivo el tener un depósito, eso ya quedó atrás, pero los últimos años desde luego ha sido coste financiero cero. Pero ahora va a comenzar, en cualquier caso, cualquiera que tenga préstamos, pues en las próximas revisiones comenzará a tener ya un coste económico. No es la principal razón, pero es otra razón más. Como digo, la principal razón básicamente es pues poder quitar el término amortizativo de los años venideros, que sería 2023 y 2024, y principalmente el 2023, porque esos prácticamente 800.000 euros de término amortizativo, ese hueco en el gasto corriente se puede destinar, como digo, a lo que va a ser inevitable, que todo el mundo es consciente, que es que
revisiones de contratos, salarios, aprovisionamientos energéticos, aprovisionamientos de cualquier tipo, obras, pues los costes aumentan también para el ayuntamiento y por tanto en la medida que podamos absorberlo con una medida de estas características, pues evitaremos trasladarlo a la ciudadanía. Y luego la parte de las inversiones básicamente son en mejoras en la movilidad y mejoras en la eficiencia, tanto en abastecimiento de agua como en saneamiento, para seguir reduciendo las pérdidas de agua en la parte de abastecimiento, todas esas mejoras, que eso genera también ahorro, que es la filosofía principal de la aplicación de estos fondos, y en electricidad, también en alumbrado. Y luego la parte destinada a los edificios, con la misma idea, mejorar la eficiencia energética. No digo ya que con estas pequeñas actuaciones se vaya a mejorar la calificación energética con los edificios, en algunos sí, pero lo principal es que se vaya reduciendo el consumo para obtener el mismo rendimiento energético. De tal forma que los 3.405.000 euros en general van encaminados por una vía o por otra a... Básicamente la consecuencia principal va a ser que logremos un buen cacho, o sea, un buen trozo de la ambición que tenemos de evitar trasladar inflación, las negativas consecuencias de la inflación a la ciudadanía. Y es un paso importante para ello. Ivonne, ¿Mercedes? Sí. En primer lugar, una pregunta. Para aceptar esta habilitación o aprobarla, ¿hay que precisar cuáles serán los destinos de esos créditos o los objetivos? Es decir, ¿se tendrá que decir dónde se van a utilizar? Sí, se precisa en la propuesta. Sí, lo sé. Pero la pregunta es, ¿para aprobar el dinero desde Diputación o para recibir, mejor dicho, el dinero desde Diputación, hay que precisar los objetivos? Sí, hay que precisarlo porque se tiene que cumplir. Hay 1 año y medio para su cumplimiento y eso también limita, por supuesto. Si inviertes en un proyecto grande, a lo mejor no lo consigues redondear en ese plazo y luego puede haber problemas para su justificación. Por lo tanto, eso también tiene su importancia, claro. Sin embargo, en principio hay otras opciones y la línea de nuestra propuesta es la que he dicho. Nosotros y nosotras tenemos dudas con la amortización. No sabemos si es necesario con un crédito así amortizar, ni qué peso tiene lo que se refiere a la viabilidad del ayuntamiento. Creo que no tendrá un peso muy importante en la viabilidad del ayuntamiento. Tenemos dudas, simplemente. Lo dicho, estamos hablando de 800.000 euros en el gasto corriente al año. Sobre todo, la presión por la inflación se absorbe de alguna manera. Y otra pregunta, ¿eso quiere decir que todas las iniciativas que aparecen aquí, porque estamos hablando de algunas que son de larga tradición, por decirlo de alguna manera, en estos presupuestos, que se van a hacer en 1 año y medio? A ver, es decir, los proyectos que se explican aquí, los proyectos que se explican aquí se van a ejecutar en un plazo de 1 año y medio, sí. Se tienen que ejecutar para finales del año que viene, porque si no, no cuadra. Sí, lo quería precisar, lo quería concretar, porque creo que hay aquí algunas cosas que vienen de atrás. Por eso, simplemente por saber, nada más. Gracias. Es que ricasco. Sí, nosotros 2 preguntas. Los 150.000 euros de alumbrado público, reposición de canalizaciones y líneas eléctricas, ¿hay alguna zona concreta, alguna calle? Porque así como en el resto de obras, vías públicas, aceras, más o menos sí viene detalladas las calles, aquí no. Os podemos... Sí, es que el resto de obras sí viene detallada más o menos las calles. Aquí venía general. Vale. Pues si podéis, cuando podáis. Vale. Y luego, los 50.000 euros de pequeñas actuaciones de RKI tercera planta, en gestión de edificios, ¿eso a qué se refiere? Lo trasladamos también para que os lo comuniquen. Igual lo que hacemos es, si te parece, Yanire toma nota ya como concejal de infraestructuras, pero le pedimos a Cristina como secretaria de la comisión que se pueda poner en contacto con el responsable técnico del área, con qué pasa Cristán, y él, pues cuando le conteste por correo os damos traslado a la comisión de la información, ¿vale? De lo que tengan detallado, vamos, que... Igual puede ser que sea para completar
temas que ya tienen, o sea, simplemente para añadir, si vas a cambiar, o sea, que no sé, me estoy metiendo, vas a cambiar no sé cuántos LEDs, pues cambies más, o sea, no lo sé. O no sé qué switch, o sea, no lo sé. Paula, por favor. Por saber un poco cómo es el procedimiento, se aprueba esta habilitación y una vez que se eleve a pleno, que entiendo que es este mismo mes, ¿no? Sí, esto va a ser, sí. Luego que es que se gestiona con Diputación el poder solicitar que, como los destinos ya están aprobados, que sea efectivo el coste. Sí, bueno, si yo lo voy a decir y si digo algo incorrecto, Nuria, la interventora me corrige. La solicitud está hecha del fondo, por tanto el ingreso será también, o sea, ya se pueden destinar en cuanto esté aprobado. Además, no tiene exposición, es decir, una vez que esté aprobado se puede poner ya en funcionamiento. Y lo que haremos luego es ir rindiendo cuenta de la ejecución. No sé, eso no sé cómo está establecido, si es al final o hay algún periodo intermedio. Yo creo que quiero recordar que desde que se ejecuta el gasto hay 3 meses para justificar. Si es, por ejemplo, la amortización, pues será de una vez, será la amortización y en el plazo de 3 meses desde que se formalice la amortización de la deuda podemos justificar. El resto de actuaciones, que son inversiones y demás, pues desde que se aprueba una certificación de obra ya podemos ir justificando a la Diputación. Y mientras quede justificado, pues todo correcto. En caso de que consideren que no está bien cumplimentado, no está bien justificado, nos pediría reintegro. Pero así está establecido. Vale, o sea que una vez que se justifica es cuando se reintegra por parte de la Diputación. Ellos van a adelantar. Parece ser que la idea que tienen es que van a transferirnos la cantidad. Esos 3 y solo en caso de que no cumpliésemos con las obligaciones que tenemos impuestas, que son de ejecución en los conceptos que están previstos, y de luego ejecución de las obras en los plazos, pues tendremos que reintegrar, devolver la cantidad. Sí, si no cumplimos las obligaciones ya formales de justificación y demás. Tendremos que devolver, pero bueno, esperamos cumplir. De hecho, Nuria, creo que en la propia norma, cuando se publica la disposición foral, que no sé si es del 6 de... El decreto foral, no sé si es del 6 de abril, creo recordar, te hablaba de un plazo de 2 meses para ingresar el dinero, de aproximadamente 2 meses, creo que decía. No sé si era desde la aprobación o desde la aceptación, pero bueno, la aceptación ha sido hace un tiempo. 10 días, sí, enseguida se aceptó también. Vale, vamos. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Abstenciones. No hay votos contrarios. Queda aprobado este punto y pasamos al siguiente. Al punto 5, propuesta de ampliación del plazo para la formalización en escritura pública de la fusión autorizada mediante acuerdo plenario número 29, adoptado el día 31 de marzo de 2022. Si lo recuerdan, ya en marzo se elevó al pleno del Ayuntamiento de Getxo. Así, ahora se hace un ruego o una petición para ampliar el plazo. No sé qué ha ocurrido, pero parece que no se ha redondeado en ese plazo y que necesitan más plazo para poder hacerlo. Y es lo que solicitan, nada más. ¿Alguna duda al respecto? ¿Algo que añadir? Si hay dudas, las respondería Álvaro, claro. Si nadie desea intervenir, sí, Ivonne, adelante. ¿Hasta cuándo pueden pedir ampliaciones de plazo? Esa pregunta no la he hecho yo tampoco. Perdón, no lo sé. En teoría piden ampliación de plazo porque no les ha dado tiempo. Pero bueno, si tienes curiosidad, la pido. Sí. No, ahora no. Pero sí que me gustaría saberlo. Muy bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobada la propuesta sin votos contrarios. Pasamos al sexto, propuesta de resolución del recurso de reposición interpuesto por la empresa Aparcamientos de Getxo en Romo y Las Arenas Sociedad Concesionaria SL contra el acuerdo número 65 adoptado por la Junta de Gobierno local en fecha de 1 de marzo de 2022. En este caso, ¿la documentación está disponible? Sí. Hemos estimado el recurso pues porque había que hacerlo con 4 decimales, había que hacerlo con 6 decimales y la revisión la hicimos con 4, perdón, nada más. La petición de la empresa ha sido que se haga con 6 decimales como determinaban los pliegos. Si hicimos con 4, pues hay que hacerlo bien. Lo de los 6 decimales es del pliego, de la ley o... No, debe ser del pliego. No tengo ni idea. No, del pliego, debe ser la ley, lo habitual debe ser 4, pero por lo visto el pliego nuestro especificaba 6. Vale, no hay una duda. Vale.
0,034429 ahora. Te estaría truncado en el cuarto decimal. Sí, truncado en el cuarto decimal. Vale, va... De acuerdo, pasamos a la votación. Todavía no hemos votado, ¿verdad? No hemos votado. Vale. Pero todavía no hemos hecho. Vale. Alde. Votos a favor. Abstenciones. Abstenciones. De acuerdo, se aprueba el punto. Y pasamos al siguiente. 7. Propuesta de acuerdo plenario sobre abono de factura a Agintzar y Sociedad Cooperativa. En la anterior comisión informativa ya se han dado las explicaciones pertinentes al respecto de este tema. Creo que no hay que dar nuevamente las mismas explicaciones. Si quieren añadir algo, se puede, pero no podemos profundizar más, porque las explicaciones ya han sido lo suficientemente claras al respecto. Y si nadie interviene, pasamos a la votación. ¿A favor? Abstenciones. De acuerdo, no hay votos contrarios y se aprueba la propuesta del punto 7º. Y pasamos a la siguiente, 8. Propuesta de acuerdo relativa a la petición de autorización para posibilitar la participación de personas que no sean empleadas públicas en el proceso selectivo de un directivo público profesional de carácter temporal. En este punto sí que vamos a dar explicaciones. Existe en la figura, en la ley de instituciones locales de Euskadi, existe la figura de poder, del directivo público, de la persona del directivo público profesional o de la directiva pública profesional, con unas condiciones. Entre esas condiciones, si lo quieres hacer lo más abierto posible, está recogido que sean personal funcionario, laboral, empleado público. Y si quieres ir a que la gente o las personas del mundo privado que no han tenido o que no están o que no han tenido ninguna relación con laboral o de nombramiento con las administraciones públicas, hay que hacer una solicitud expresa, concreta, una autorización del Pleno. En este caso, la figura que se está persiguiendo, tal y como está ahí descrito, o las funciones que se están persiguiendo, es una persona que tenga competencias en la necesaria modernización del Ayuntamiento de Guecho, sin tener en cuenta los organismos autónomos. En principio estaríamos hablando del Ayuntamiento. Sabéis que existe un plan de modernización que afecta a todas las áreas municipales, estamos hablando de una competencia transversal, y más allá de que el organigrama municipal haya un área concreto donde resida la parte digamos más informática o más de diseño de soporte, pues existe una necesidad de especialización por proyecto, una dirección más específica que tenga competencia en ese tema transversal de la modernización. Hay diversas necesidades. Todos y todas somos conocedores, como usuarios, como usuarias, o nos puede llegar de la ciudadanía, pues que va a mucha velocidad toda la modernización en la sociedad, y el Ayuntamiento en algunos aspectos tiene un retraso evidente, y hay que hacer una apuesta firme para que una persona directiva profesional con experiencia en este tipo de implementaciones pues dé un impulso y acelere pues esa ambición de modernizarse y ponerse al día lo antes posible. En ese sentido, como veis, está firmado en primera persona por la alcalde la propuesta, pues porque tiene esa notoriedad, esa importancia. El alcance de la persona que se incorporara, y me corrige si sería esta legislatura y hasta 31 de diciembre de la siguiente legislatura, en caso de que así se produjera y se le renovara el nombramiento a la siguiente legislatura. Entonces, hay que hacer el proceso de selección. Aquí ni siquiera se trae el proceso de selección. Aquí lo que se trae es la autorización plenaria para que pueda concurrir alguien que no sea empleado público. Y luego vendrá el proceso de selección, que no está aquí descrito, no es lo que se trae como dentro del contenido de la propuesta. Eso vendrá después.
no a pleno, sino ya en gestión. Y como digo, el detalle que os puedo dar es ese, es decir, lo que está presidiendo es una persona que tenga competencia de dirección pública y que por tanto tenga asignadas el detalle de las funciones. Básicamente será, luego habrá que detallarlo más cuando se haga todo el proceso de selección, pero básicamente es aquello que está ligado a la modernización, a los cambios de procedimientos y de apoyo de software, hardware, lo que hiciera falta, pero básicamente procedimientos, pues alguien, una persona con experiencia en ese aspecto y que ejerza de la dirección en ese ámbito. ¿Ahí? Ivonne, Paula. Sí, tenemos bastantes dudas. En principio, bueno, que tenemos bastantes dudas. En principio, más allá de si tenemos que recurrir a una persona que sea externa del ayuntamiento o no, en principio, en este documento no pone esa temporalidad como se concreta. Estamos hablando de un gasto en personal adicional al ayuntamiento de 100.000 euros. Euro arriba, euro abajo. Entre cuotas a la seguridad social, sí, todo eso. El gasto de ayuntamiento son 75.000 más un 10% de incremento más cuota de seguridad social, por encima de 100.000 euros estamos. No sabemos realmente, no vemos una justificación real de la necesidad de ese puesto tal y como está destinado. Es decir, entendemos que aquí se habla de puestos que existen en el ayuntamiento o que deberían ser compatibles y deberían saber trabajar juntos, el responsable del personal, el responsable de nuevas tecnologías, hay un área de modernización también, si no me equivoco, o de participación, o me lío con una directora nueva nombrada recientemente. Quiero decir, ahí hay, en principio parece que debería haber mimbres en ese sentido, ¿no? Entonces, no tenemos clara la necesidad de este puesto de nueva creación y de carácter temporal. No la tenemos clara ni la vemos suficientemente argumentada. Aquí se puede argumentar el por qué recurrir a una persona externa, pues igual entendemos que sería un paso, es decir, si vemos que internamente ninguna de las personas, una vez decidido que el puesto es necesario, que no lo vemos claro, ni sabemos por qué lo es, porque aquí no tenemos datos para poder valorarlo, recurrir a ver si alguna de las personas que ejercen jefaturas en este ayuntamiento, porque entiendo que cuando hablamos de procedimiento no van a ser solo esas tres áreas, también puede haber áreas como urbanismo o demás que tengan un montón de conocimientos sobre lo que son los procedimientos administrativos, la modernización de tendencias lo puede tener desde las TIC, que al final lo van a aportar más que herramienta tecnológica a otro tipo de conceptos. Si de todo ese ecosistema de altos cargos que hay en el ayuntamiento no conseguimos nadie que quiera el puesto, pues entonces entenderíamos lo de recurrir a alguien de fuera. Pero así de golpe no sabemos la temporalidad, has dicho tú ahora, si no has dicho el 31 de diciembre de la siguiente legislatura, querrás decir del siguiente año, porque el 31 de diciembre de la siguiente legislatura hay 4 31 de diciembre. No, claro, por eso no, digo, entiendo que es del 2023. El alcance máximo sería, creo que este tipo de puestos pueden estar ocupando en 2 legislaturas. Una la que se nombra y otra el 31 de diciembre del último año de la legislatura segunda. O sea, no estaríamos hablando del 31 de diciembre de 2023, sino el 31 de diciembre del 2027. Sí, lo dice en el informe, me estaba pasando Kelche, respecto a la duración temporal, está en el informe. Vale, pues igual se me ha pasado, Entiendo que por la asimilación... Sí, se lo estoy leyendo. Sí, es que ricasco Kelche, me lo ha pasado ya. Los directivos titulares, la continuidad del puesto de trabajo tiene un primer hito que es el 31 de diciembre del año en el que se celebren las siguientes elecciones municipales. Momento en el que se podrá, discrecionalmente por la presidencia, por la alcaldía, si se prorroga otra legislatura, otra vez, hasta el 31 de diciembre del último año de la legislatura, en ese caso. Vale, o sea, en este caso estaríamos hablando como mucho, si la siguiente legislatura, si la persona que entre esta legislatura se entiende que tiene que continuar la siguiente legislatura, a 31 de diciembre del 2027, si no me equivoco. Con un paso intermedio al comienzo de la legislatura que viene, que sería este año que viene que hay elecciones, pues de mayo a diciembre habría que tomar la determinación a quien esté en la presidencia de la alcaldía de proponer esa Si entra sería para el 31 de diciembre de 2027. Vamos a dejar de engañarnos, lo que sería eso. Vale, pero aparte de esto, sería lógico. Tenemos dudas nos gustaría que se nos argumentase más la necesidad de un puesto de estas características y en estas condiciones.
diciendo que ninguno que no es posible con los puestos que existen a la vez ahora mismo en el Ayuntamiento. ¿Alguna constatación de que las personas que ejercen jefaturas de áreas que pueden estar relacionadas aquí? Hemos mencionado lo de los TIC, modernidad, pero bueno, hay otras áreas también que tienen un montón de procedimientos y de complejidad, de que no están interesados o no se ven capacitadas para desarrollar este puesto, para poder dar el paso de decir, vale, vamos a buscar fuera, porque si no nos genera muchas dudas. Y algunas dudas que nos generan no son buenas. Vale, bueno, yo te intento aclarar, porque a veces... Pues, yo te expreso también los informes. Sí, bueno, no. A ver, en la RPT no se detecta que hay una necesidad estructural de un puesto de estas características. Sí que estamos en una situación de acelerar el tránsito hacia una mejor respuesta en materia de modernización y atención a la ciudadanía y de procedimientos internos que puedan liberar de cargas, sobre todo administrativas, es decir, la administración en general a nivel administrativo y a nivel de técnicos, de personal técnico de administración en general, también el personal de administración especial, pero básicamente la estructura principal de administración en general, con mejores herramientas y con mejores procedimientos, liberaríamos algunos puestos de trabajo para tener mejor atención al público o para tener mejor rendimiento en otras acciones. Entonces, lo que se pretende es tener un tránsito y, por tanto, acelerar todo ese procedimiento. No hay ninguna de las áreas que tenga esa misión. Es verdad que todas ellas van a tener que cooperar con la persona que tenga esta dirección. Y la persona que tenga esta dirección tendrá autoridad sobre algunas de las cuestiones, sobre todo a la hora de estar planteando procedimientos, pero no tiene que invadir competencias que ya existen en la RPT, porque todo el organigrama está diseñado de una forma más o menos reciente y con todo el organigrama se cubren todos los servicios que da el ayuntamiento. Sin embargo, el soporte para poder dar esos servicios, que es la modernización del ayuntamiento, esa palabra tiene muchas cosas por debajo, pero básicamente son procedimientos y sistemas para poder desarrollarlos, y cuando cualquier persona que se ha metido alguna vez con procedimientos sabe que bases de datos, interoperabilidad, todo ese tipo de cosas no dependen siempre de la unidad específica que lo tiene que estar implementando técnicamente, sino de todas las demás áreas, las que los usan, las que tienen contacto con la ciudadanía, las que tienen temas transversales. Cualquier expediente tiene que progresar por muchas áreas. Entonces, es un periodo de tránsito que después se entiende que, como tiene una fecha de caducidad por imperativo legal, es decir, la persona que entre no va a poder permanecer ahí, porque hay una orden legal de cuál es la caducidad máxima, está establecida por la propia ley, y si se entiende que en ese tránsito o finalizado ese periodo ese es un puesto estructural y hay que incardinarlo en alguna de las direcciones, en alguna de las áreas, pues yo creo que lo lógico sería en ese momento crear ese puesto de una manera estructural y ver cómo se incardina dentro de las áreas. Pero en un organigrama normal, como el que tenemos ahora, que es el que tienen pues muchísimas administraciones, incluso empresas, cada área, digamos que sí tiene cierta jerarquía y cada área se ocupa lo suyo, aunque no haya una coordinación entre ellas. Luego hay otras áreas transversales, como puede ser contratación o puede ser personal, que aunque sean transversales, la autoridad de personal sobre el resto de áreas en materia de personal es así, o sea, las demás áreas tienen que plegarse. En contratación igual, cuando contratación marca unas directrices de cómo hay que operar en contratación, aunque todas las áreas tengan que gestionar contratación, pues seguirán las directrices de contratación. Pero en materia de modernización, que es no tienes unas directrices concretas de un único ámbito de conocimiento, porque tienes que meter temas mecánicos, temas de software, temas de hardware, temas de soporte, para lo cual sí hay una unidad, pero luego tienes temas jurídicos. Tienes temas jurídicos dentro del ámbito jurídico, tienes muchas especialidades. Luego tienes temas de manejos de bases de datos, que son más de ingeniería. No tenemos esa ingeniería específica incorporada, porque la ingeniería que tenemos está más orientada a dar servicio directo a la ciudadanía, en obra pública y en todo ese tipo de cosas, en eficiencia energética. Entonces, la posibilidad de meter en RPT era la que se podía haber hecho, pero ¿dónde lo encardinabas? La otra posibilidad, ¿en qué área? Entonces, pues si lo metes en un área ya está como circunscrito, ya no vas a esa transversalidad. Si también hay quien lo hace con una contratación externa, pues contratas a una empresa
Pero una empresa te va a ejercer más como consultoría, como acompañamiento, como asesoramiento. No te puede identificar cuestiones, pero es difícil que tenga, es imposible de hecho, que pueda acelerarte un procedimiento de estas características. Entonces, entre meterlo en un puesto estructural o hacer una contratación externa, está esta opción, que realmente es que sea personal propio del ayuntamiento, pero de una forma temporal. Es decir, es capítulo 1 municipal, no es una contratación externa, es una persona que va a estar en plantilla, es una persona que se le retribuye directamente desde el ayuntamiento con la nómina municipal. Lo que pasa es que no está metida en la relación de puestos de trabajo de una manera estructural, sino que se podría asimilar, también había la opción de poner un programa temporal, pero en un programa temporal no puedes dotar de dirección, no puedes dotar de herramientas de dirección a alguien. Entonces, sí tiene que ser una persona que dirija, porque va a tener que tratar con todas las personas responsables de área, con las personas, todo el personal administrativo de las áreas, para poder identificar y proponer mejoras en los procedimientos, a unidad de las bases de datos y que finalmente el resultado de la ciudadanía pues, sea mejor. Entonces, por descarte, creo que te voy respondiendo un poco a las otras opciones. Algunas sí, pero otras no. El proceso que se quiere hacer nos parece muy bien, es necesario. Vale, leyendo lo que tú dices y conociendo algunas situaciones, también podemos interpretar que no ha habido capacidad, y esto no es una crítica al equipo de gobierno, por eso digo, no ha habido capacidad en general de hacer que determinadas áreas colaboren en el sentido más amplio de la colaboración. Claro, luego también, tal y como lo planteáis, aquí buscamos a alguien que sea, de alguna manera, experto en nuevas tecnologías, en derecho administrativo, en procesos, en gestión de procesos, de alguna manera, y en personal. Bueno, he hecho un resumen, ¿vale? O sea, que sepa, no sé, que sepa mucho de todo eso. Yo te lo resumiría, si me lo permites, de otra manera. Basta con que tengas el perfil de alguien que normalmente va a tener un perfil técnico más de, entiendo yo, pero luego no tiene por qué ser así, que me estoy adelantando, igual luego no es así, pero tendrá que tener conocimientos de ingeniería de alguna manera, acercarse a esas especializaciones, porque el trabajo de los procesos, el trabajo de cómo se elaboran los procesos de una forma más eficiente, normalmente viene de esas ramas del conocimiento. Puede haber otras, o sea, puede haber gente que ha estudiado filosofía, que tenga una experiencia tremenda en este tipo de implementaciones. Ahí discrepamos, pero no es... No puede ser, el que diseña los procesos es el que maneja las herramientas y el proceso tiene que responder a los criterios. Pero el que maneja las herramientas normalmente no es la parte de ingeniería. La parte pero bueno, de quería decir que nos sigue generando muchas dudas. O sea, tal y como habéis planteado, parece ser como que la persona prácticamente está localizada, porque tiene tantas áreas de conocimiento que habitualmente no se conjugan en una sola persona, porque habitualmente no se conjugan en una sola persona, que sepa de procesos, cuestión técnica, derecho administrativo, procedimiento administrativo, dificultades que pueda haber en la colaboración, las diferencias que hay en la empresa privada y en la administración, que parece ser que la persona está localizada. Lo que decimos es que tenemos dudas y nosotros de momento nos vamos a abstener, pero sea quien sea, lo que nos parece obvio, que no hemos visto aquí, es que también tiene que tener un perfil 4. Esto no se lo va a quitar nadie. Eso no está aquí determinado y... No, pero lo hacemos como sugerencia. Porque... Y no creo que el perfil 4 aparezca porque es un perfil que restringe bastante el acceso. No sé si será 3, no lo sé. Eso no pero el problema es que lo que no entiendo es cómo alguien puede modernizar y pensar en los procesos de la administración sin tener en cuenta el euskera. Entonces, se va a poner por encima de puestos de la administración a los que se le exige un perfil 4. Yo te voy a decir, no se Entonces, es una sugerencia para que tengáis... Vale, bien, y se acepta la sugerencia. Solo por puntualizar, no se pone por encima de nadie, porque cada persona que está como jefatura área tiene sus competencias establecidas y nadie se las puede hurtar, son sus competencias y bien ganadas están y buen trabajo hacen para el ayuntamiento y para el buen funcionamiento de la ciudadanía. Y de una manera notablemente coordinada, aunque hay áreas en las que no hay huecos o hay funciones o hay momentos en los que esa coordinación pues no es tan evidente. Incluso a veces hay una descoordinación, como en todas las administraciones. No,
donde sí va a tener mando es a la hora de dirigir el proceso de modernización, que es un concepto un poco complicado, que hay que desarrollarlo, pero es así. Y luego, obviamente no hay ninguna persona elegida, pero sí invito que si tenéis a alguien que cumpla estas características, por favor que le animéis a que se presente, porque pues, cual sea el proceso de selección, se podrá presentar quien corresponda, quien quiera, siempre que cumpla requisitos, y ojalá, independientemente de cualquier característica, cualquier ideología, lo que sea es una persona que logre tener un buen rendimiento en esta pretensión que tenemos, porque será mejor para el día a día de todo el ayuntamiento y desde luego de la ciudadanía. Así que, oye, os invito que empecéis a pensar en personas que conozcáis o que se os ocurran, que puedan estar interesadas, porque efectivamente es un perfil exigente y es un tema que va a ser 4 años y pico, 5 años, y bueno, hay gente que puede estar interesada y hay gente que no. La ideología nos da lo mismo, pero ahora, incluso con lo que has dicho, insistimos en lo del perfil 4 y por una cuestión muy sencilla, porque si con todo lo que has hablado incluye procesos que deben ser bilingües, funcionan los dos sentidos, bases de datos que no siempre son bilingües y la gestión bilingüe de bases de datos da muchos problemas, etcétera, 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 indudablemente eso es un tema. Se le requiere que tenga una cierta sensibilidad y exigencia lingüística adecuada al puesto en función de lo que dice la política lingüística. Es un tema que tenemos que tener en cuenta, indudablemente, eso compartimos. Vale, pero no te puedo adelantar más porque no sé cómo va a ser, ¿eh? Vale. Bueno, azalpenak horre mandadaos. Dadas las explicaciones, Paula, sí, adelante. Sí. La verdad es que a mí también me genera muchísimas dudas, porque comentéis que el perfil 4 limita el acceso, que es algo que podemos entender, pero la verdad es que el perfil que se está pidiendo profesional también limita bastante, porque es muy multidisciplinar. Con lo cual, bueno, no solamente podría ser el acceso con el euskera un tema, sino que el propio perfil que estáis estableciendo desde el equipo de gobierno, que es donde entiendo que estáis pensando en este proceso de modernización, lo habéis definido vosotros y vosotras. Entonces, no sé si es porque entendéis que hay muchos profesionales con este tipo de perfil, o es que habéis hecho algo ideal y que ojalá haya alguien así, o... Yo he descrito las funciones por intentar aclarar, no soy la persona técnica que desarrolla ese proceso de selección. En algunas de las cuestiones que he podido decir quizás no sean exactamente así o quizás sean más acentuadas en algunos de los aspectos, pero quedaos con la idea fundamental, que lo que identificamos es, insisto, que es la idea básica, es quien nos pueda dirigir en acelerar el proceso de modernización en el Ayuntamiento de Getxo en ese periodo. Obviamente no va a conseguir toda la ambición de modernización que tenemos en ese periodo, pero sí que oriente y que facilite que luego el resto de profesionales del Ayuntamiento cojan ese camino más acelerado que el que tenemos ahora. Es para ir más rápido, básicamente, y para ir mejor. Sí, eso lo he entendido. La cuestión es, ¿están definidas exactamente las funciones que va a ejercer esta persona? No. Ese es el proceso de selección que luego viene. Entonces, ¿cómo se determina el periodo por el que va a estar esta persona contratada desde el inicio, que habéis comentado que en principio es hasta el 31 de diciembre del 2020? Es una determinación legal. Lo que estoy diciendo que ese es el periodo máximo en el que puede estar es ese. Y que en principio es el periodo al que se pretende en el que habría que renovar en caso de que se considere necesario, ¿no? Si no, o sea, para llegar a ese periodo hay que renovarlo a principio de la legislatura que viene. Por eso, sí, que habría que volver a renovar a esa persona después. Ya lo he dicho y lo establece, la presidencia de alcaldía determinará, quien esté en la presidencia de alcaldía al comienzo de la legislatura que viene, es decir, el segundo semestre del año que viene, determinará si prorroga o no hasta diciembre del 2027. Claro, pero lo decía alcaldía. Y lo hace por legislaturas. Sí. Y establecéis en ese proceso de modernización, se establece legalmente un periodo, pero es que no tenemos claro para qué exactamente, porque por lo que estás diciendo eso, no están definidas exactamente las funciones de este perfil. Yo, en cualquier parte del mundo privado, si vas a un trabajo te dicen normalmente qué funciones vas a ejercer y por tanto cómo se justifica el perfil para el que te estás presentando. No al revés, no se establece, creo yo, primero el perfil y luego decidimos qué va a hacer esa persona. Pero, a ver, ¿qué entendemos por perfil, Paula? Porque una cosa son las funciones o las tareas, quizás estás pidiendo tareas más concretas. Ambas. Las funciones, en los términos que yo estoy comentando, sí están definidas en el propio expediente. Y en resumen son las que he estado diciendo, en el expediente las tienes más detalladas. Pero en cualquier caso, el punto que se trae ahora ni siquiera llega hasta ahí, ese momento llegará.
Lo que se trae hasta ahora, a diferencia del mundo privado, al que hacía referencia por analogía, en la administración pública, en este tipo de personal directivo, se da preferencia, también legal, digamos, a que sean personas de empleados públicos, que ya tengan esa categoría como empleados públicos. Entonces, para poder aumentar la concurrencia y la posible público destinatario y acudir también al mercado privado para que pueda concurrir y pueda justificar si tienen un proceso de selección mejor competencia o no, pero desde luego vas a tener una concurrencia más universal, una concurrencia totalmente universal. De hecho, lo que se pide al Pleno es que autorice al Gobierno municipal a que también pueda hacer ese proceso de selección en el ámbito privado de aquellas personas que no sean empleados públicos. Es lo único que se trae aquí ahora. Ya. La cuestión es que también comparto con Ivonne el tema de la necesidad, cómo se establece la necesidad de este perfil. Porque la modernización puede consistir en un montón de cosas y, como decís, es muy transversal. La necesidad. En la información que se nos ha remitido. Sí, eso es. Otra cosa es que podamos coincidir en cómo se está estableciendo este perfil. Eso es. El ir a por un perfil que pueda incluso venir de la parte privada, que no se tenga que presentar para entrar en una administración pública a unas oposiciones o a un concurso, es que la verdad es que resulta un tanto raro. Entiendo que exista esta posibilidad legal, pero creo que no es la mejor. Aquí hemos tenido muchísimos debates sobre qué pasaba con las bolsas de trabajo que nos hacen falta en el ayuntamiento para cubrir un montón de puestos que se nos quedaban cojos por diversos motivos. Hemos tenido la valoración de puestos de trabajo no hace mucho también, y ahí habéis comentado que no se ha detectado, pudiendo haberse metido en la RPT esta necesidad. No se detectó en esa valoración esta necesidad y además en la RPT no está recogido nada similar. Pero de repente se decide que esta modernización que se lleva contemplando, si no me equivoco, desde la legislatura pasada por lo menos, se decide que tiene que haber un perfil específico que no entra ni dentro de la valoración ni dentro de la RPT. Se establece un perfil ad hoc prácticamente para lo que se está intentando hacer con la modernización y además se acude al ámbito privado, que es que cualquier persona que no tenga relación con la administración pueda entrar. Y además esto legalmente está ligado a la legislatura. Tiene una pinta de ser como casi similar, no digo que lo sea, pero se asemeja mucho a cuando se pueden contratar personas desde los diferentes partidos dentro del ayuntamiento. Por supuesto, esto va a tener otra repercusión y se hace con otro sistema legal, por supuesto, pero es que parece que se está creando un perfil de apoyo, en este caso a quien gobierna, porque es quien está estableciendo el perfil. Entonces, entiendo que luego se va a hacer lo que habéis comentado, ese proceso de buscar a este perfil, a esta persona, pero desde luego acudir a esta posibilidad de que sea alguien desde el ámbito privado que se pueda presentar, pues no da muchas dudas. No hay nadie dentro del propio ayuntamiento que pueda ejercer, o varias personas, un equipo interdisciplinar, no existe esta posibilidad. Todo ese camino está recorrido. Y nada de esto es posible. Todo ese camino está recorrido y el nivel de velocidad en la ambición de modernización pues no nos satisface al gobierno municipal. Entonces tenemos que buscar herramientas para acelerarlo. Si a ti te satisface, pues bienvenido sea. Yo lo que he entendido es que tú estás perfectamente satisfecha con el nivel de modernización que tiene actualmente el Ayuntamiento de Derecho. No, por supuesto que no, pero tampoco conozco los objetivos. Paula, no te he interrumpido. Yo es lo que entiendo de lo que tú estás diciendo. Ahí pues no lo he entendido eso, por ejemplo. Le he entendido todas sus... Pero a ti sí te entiendo pues no. Eso, lo que tú estás diciendo. Pues no. Bueno, pero el gobierno municipal quiere ir más rápido, quiere tener un proceso de modernización más acelerado. Y además creemos que la ciudadanía también. Y de hecho, bueno, pues nos parece que es evidente. Entonces, de las herramientas que hay, se están intentando varias y pensamos que hay una laguna que está basada en lo que he insistido hasta ahora, que está además en la documentación, que tenemos que ir de la manera pública a la mayor concurrencia posible, porque se podrán presentar personas con la característica de funcionarios, de empleados públicos de cualquier tipo y también más personas que no tengan esa característica. El límite máximo, por el momento en el que estamos, serán 5 años, como he dicho antes, y también he dicho que si vemos que que derivados de esa experiencia, las funciones o parte de las funciones, o igual se generan 2 puestos diferentes con esas funciones más adelante, y hay que meterlos en la RPT, y meterlos, por tanto, en estructura, con proceso de selección, con la ley, con el proceso de selección para ser nombrado, o sea, para tener la característica de funcionario público, se hará y ya está introducido en la RPT. Pero la ley también contempla este tipo de opciones precisamente para este tipo de situaciones. Entonces no estamos tampoco inventando nada, está ahí. Otra cosa es que se use más habitualmente o se use menos.
Pensamos que es un momento para usarlo. Por supuesto, puede haber opiniones diferentes, pero insisto, el Gobierno municipal quiere acelerar la modernización de los servicios que presta el Ayuntamiento de Getxo, con dos objetivos básicos: que la ciudadanía tenga un mejor servicio, y otro objetivo prácticamente al mismo nivel, tener más eficiencia con el personal público municipal. Es decir, hay algunos de los procedimientos que se hacen que son innecesarios, que deberían reducirse o que deberían agilizarse, y en ese sentido pues tendríamos más personal libre para poder destinar a otras ambiciones, básicamente a seguir mejorando el servicio a la ciudadanía. Y esas son las líneas que hay. A partir de ahí, cada uno puede, por supuesto, de pensar lo que quiera y de tener en la cabeza pues las ideas que tenga sobre lo que quiera hacer cada uno. Pero nosotros estamos siendo claros en lo que estamos exponiendo. Y es más, invito a que, por favor, las personas que estemos aquí y cualquiera que lo escuche, pues según vayan saliendo los procesos de selección, pues que entren y que participen si ven que pueden aportar, porque es necesario. ¿Vale? Vale. ¿Ya? ¿Puedo? Sí. Vale. Bueno, públicamente nadie puede escuchar esto porque no se está emitiendo. Si acaso podrán acceder al acta después. Pero bueno, sí, podrán acceder. Si lo vais a contar en el pleno, perfecto. Podrán acceder después porque está grabado. Bueno, sí, pero no es lo mismo que cuando se hacía. Es igual de público, que yo sepa. Vale, ya. Vale. No he dicho en ningún caso, primero, ni que no sea legal, y segundo, tampoco he dicho en ningún momento que no estemos de acuerdo con que sea necesario modernizar el ayuntamiento y los servicios que se dan. De hecho, creo que siempre hemos ido a la par con esto porque no solo desde nuestro grupo, sino desde el resto de la oposición, hemos hecho muchas propuestas y hemos debatido muchas veces, sobre todo en el Pleno, sobre diferentes propuestas para que haya una mejor atención ciudadana y demás. Hemos propuesto muchísimas cosas. ¿Hemos podido estar de acuerdo o no? Pero yo creo que de la modernización hemos hablado muchísimas veces y de la necesidad de que todos los procedimientos que están haciendo que sea más lenta todo el funcionamiento dentro del ayuntamiento, como pasa por ejemplo con las licencias en urbanismo, pues que se mejore. Y eso creo que lo hemos debatido muchísimas veces y lo hemos dicho de forma clara y bastante contundente y coherente. Entonces, no me gustaría que se diga que yo he dicho que no estoy de acuerdo con la modernización. Ahora bien, sigo sin saber qué significa la modernización de la que estáis comentando, o sea, sí que están las funciones, tal, pero qué significa la modernización y qué significa acelerar. Es decir, en qué plazos se estaba hablando en un principio y qué es acelerar, cuánto se va a reducir con esta figura legal que se quiere introducir en este caso. O sea, si hay tanta diferencia, porque muchas veces cuando se ha hablado también, por ejemplo, de que queríamos que un servicio fuera municipal y se nos ha dicho que se contrataba a una empresa externa, era por acelerarlo, ¿no? Y en muchos casos se habla de eficiencia. Entonces, bueno, pues saber cuál es la gran diferencia para poder utilizar esta figura y si es que habéis visto realmente una modernización que no acaba de llegar o que no se acaba de instaurar para poder determinar esta forma de proceder. Yo doy por contestar todas tus últimas preguntas con mis intervenciones anteriores, ¿vale? Yo sí las doy por contestadas, con la suficiencia necesaria que yo considero oportuna. No va a añadir más porque las doy por contestadas. ¿Vale? Perdón, es que he preguntado por plazos, he preguntado por el sistema de modernización per se. Sí, eso no es lo que hemos hablado hasta ahora. De todo eso yo ya he dicho lo que te va a contestar. Ya doy por contestadas todas tus últimas preguntas. Vale. Yo no me doy por respondida porque he preguntado cosas diferentes. Pues puedo entenderlo, pero no lo comparto. Entonces yo sigo insistiendo en que doy por contestado, ¿vale? Pues no. Vos, Santuko Gorduen, Alde. Votamos a favor. Abstenciones. Vale, de acuerdo. Queda aprobado el punto y pasamos al siguiente. Pasamos a las daciones de cuenta. Sí, disculpa, votos contrarios. En este caso hay un voto en contra del Elkarrekin Podemos. Y ahora sí, pasamos a daciones de cuenta. En el noveno tenemos el siguiente. Dación de cuenta de la ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2023 del Ayuntamiento de Getxo y sus organismos autónomos referente al año 2021. Ahora va a intervenir Keltza. Adelante, cuando quiera. Muchas gracias. Todos y todas tenemos el informe y la documentación relativa a esta dación de cuenta. Simplemente recordar que lo que en este punto que traemos a consideración de la Comisión es dar cuenta de la ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones 2023.
y así como de sus organismos autónomos del año 21, del año pasado. Si bien es verdad que, como aparece también en la propia documentación que se os ha entregado en el informe correspondiente, el 7 de abril entró en vigor quien va a ser competente con respecto a los planes estratégicos, y a partir de su entrada en vigor ya no corresponde al Pleno, pero entendemos, y así lo dice también el informe técnico, que procede presentar a esta comisión y por ende al Pleno las subvenciones del año 2021, la ejecución de las subvenciones del año 21, porque durante todo el año 2021 la aprobación del plan la ostentaba el Pleno. Por lo tanto, traemos a consideración plenaria este punto, y las propias áreas gestoras de subvenciones son los que han elaborado cada una de sus memorias de cada una de sus líneas estratégicas, que eso se ha juntado con la convocatoria. Si hubiera alguna pregunta muy concreta, pues lo que yo haría sería tomar nota y en su caso derivarla a la propia área gestora para que en su caso respondan, porque lo van a hacer con más precisión que lo que yo puedo hacerlo, teniendo en cuenta el gran número de líneas estratégicas que tenemos. ¿Vale? Es que te caso, Gonzalo, ¿Mercedes? Sí, gracias. Nosotros una pregunta que queríamos hacer es el punto, digamos, 10.10, es el área de euskera. Entiendo que es que aquí en la memoria pone subvención concedida en 2020, será un error y se refiere a subvención concedida en 2021, pero lo que también nos ha llamado la atención es que la subvención concedida es superior a la cantidad estimada. Entonces, queremos saber si ha habido algo extraordinario y cuáles son los motivos por el que la subvención ha sido superior a lo estimado. En la memoria no viene explicado que se ha concedido más ayuda por X motivos. Entonces, simplemente eso, el punto 10.10. Vale, pues os trasladamos la pregunta y os lo contestarán en la Comisión de Ciudadanía o antes, si es que lo ven factible, ¿vale? Vale, horrengo puntura pasatuko gara. Pasamos al siguiente punto del orden del día, al 10º. No lo voy a leer entero, porque es una dación de cuenta del informe de intervención. Y si no me equivoco, este punto, Nuria, está relacionado con la cuenta general. ¿Es así? Sí, así es. Siguiente punto. 11. Sí, adelante, Gonzalo. Queríamos hacer una pregunta sobre el punto 10. En el informe de intervención sí se hace mención recomendando la adopción de todas las medidas necesarias. Bueno, el punto inicial es principales anomalías detectadas en materia de ingresos a cuenta de sanciones, infracciones y demás. Entonces, en el informe sí hace mención lo que cabe mencionar, recomendando la adopción de todas las medidas necesarias para la más pronta implantación y completa gestión del servicio de recaudación ejecutiva, pues en áreas de incrementar los ingresos y demás. ¿Se va a tomar esta decisión? O sea, el informe dice que no está hecho todavía, entonces a ver si se va a adoptar estas medidas que se pide desde intervención. Lo cierto es que se incorporó personal nuevo para todas esas medidas. Bueno, una parte del personal que era muy necesario, que era la parte jurídica, pues ha tenido ausencias muy notables. Nos ha retrasado parte de las ambiciones que teníamos temporales y bueno, pues es oportuno que la intervención señale eso porque ha ocurrido, no señala la causa sino la consecuencia y posiblemente también necesitemos apoyo en el diagnóstico que tenemos de las medidas, adicional a lo que teníamos previsto, algún tipo de herramienta adicional. ¿Vale? Pero sí es oportuno que hay unas situaciones en las que tenemos que acelerar esa implementación. Vale. Pasaríamos al siguiente punto. Este punto no se eleva a pleno porque está relacionado con la cuenta general y la cuenta general se llevará a pleno en otro momento y es ahí donde se presentará también este punto. El siguiente es el punto 11. Tampoco lo voy a leer al completo, pero se trata también de un informe de intervención número 17/2022, en este caso, y es una dación de cuenta, como estaba diciendo. Pasaríamos ahora al 12, dación de cuenta de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento y sus organismos autónomos en lo que se refiere al primer trimestre de 2022.
Amairugarren puntua, crédito transferente. 13. Dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante el uso de transferencias de crédito. Y 14. Dación de cuenta del informe trimestral de tesorería, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2022, en lo que se refiere al primer trimestre de 2022. Ese es eso, yo no hago. No, disculpen. Sí, estaba bien. Era la 15/2010. Como ya decía, en lo que se refiere al primer trimestre de este año. Y ahora sí, pasamos a información general del área. Información junto con la celebración de la comisión informativa pasada sobre los dos puntos que están aquí recogidos, que son el proceso de estabilización del empleo temporal de la Ley 20/2021 y el plan antifraude. Del plan antifraude tenéis la documentación, como digo, desde hace un mes. Ese plan, os lo explico, tenéis ahí todo desarrollado, la documentación que os pasamos, pero básicamente era un plan sobre el que había preguntado a algunos grupos municipales anteriormente. Existe una obligación de tenerlo para poder acceder a los fondos Next Generation, que va pareja, es una exigencia europea a la hora de poder solicitarlos y bueno, para solicitarlos y luego para recibirlos se tiene que tener el plan antifraude y bueno, pues ahí están recogidas todas las características de ese plan y ya se ha nombrado también el comité que ahí se recoge para hacer la interpretación de las características que hay que realizar y está incorporado pues como uno de los requisitos ya cumplidos por el Ayuntamiento a la hora de solicitar esos Next Generation y tendremos que seguir actuando pues conforme a lo que está ahí descrito. Sí, Paula. Sí, Paula, por favor. No, tengo dos preguntas sobre el contenido del plan. Una sobre el mail que se habilita para denuncias que como canal ético, ¿no? Entonces, quería preguntar quién podrá acceder a este canal. A este email puede escribir cualquier persona. ¿Quién puede emitir a esa dirección de correo? Sí, dice que se habilita un email para unas denuncias, ¿no? Como canal ético. Pues, entonces, saber, ¿eso está abierto al público en general? Pues a todo el mundo que conozca cuál es esa dirección, claro. O sea, a todo el mundo. Por eso, ¿se va a hacer pública esa dirección? Yo creo que está colgado para antifraude en algún sitio y si no lo tenemos que colgar. Sí, está colgado en la web. Vale, sí, no, que está colgado ya, pero bueno, la dirección es utilizada, o sea, se puede utilizar por cualquier persona. Sí, claro, sí. Cualquier emisor de correo electrónico. Sí, vale. Sí, cualquier ciudadana o cualquier persona que detecte alguna cosa, pues que lo comunique y el grupo, el comité que tiene, pues será receptor y se tratará. Vale, la segunda pregunta es precisamente sobre ese comité antifraude. Sí. Si no me equivoco, dice que las personas serán designadas por la alcaldesa, ¿no? O la presidencia. Te digo quiénes son. Está designada la interventora general. ¿Cuál, perdón? Ya, está designada está nombrado ya la interventora general, una persona designada por secretaría, que será o el secretario general o la TAG letrada, la responsable de contratación, la persona gerente de Getxo Kirolak y la concejalía de intervención. ¿Getxo Kirolak por qué? Pues porque los organismos autónomos también tienen que ser considerados en ese plan antifraude. Sí, pero solo Getxo Kirolak. Bueno, es que son 5 personas en total. Entonces, no puedes meter a todos los gerentes y a todos los responsables de área. Están metidas esas personas. Hay una persona de la parte política, que es la concejalía de intervención, una persona de los organismos autónomos, que es el gerente de Getxo Kirolak, podría haber sido el gerente de otro organismo, pero es de Getxo Kirolak, la interventora general, la responsable técnica del área de contratación, que se entiende que es una de las áreas donde pues, hay más volumen, y la secretaría o el secretario general o la TAG letrada como TAG dentro del área de secretaría. Esas son las personas que conforman el comité. Vale, y eso ha sido decidido por alcaldía y designado como tal. Claro, como todos los nombramientos. Sí, por eso me refiero que no hay unos criterios objetivos por los cuales establecer la composición de ese comité. ¿Criterios objetivos establecidos por la ley o por la directiva europea? No, criterios objetivos a la hora de designarlos sí. Los que haya considerado discrecionalmente la alcaldesa a la hora de nombrar. De todas formas, es una cosa que se consultó también con todos los responsables de área. Sí, no lo dudo, pero al final eso queda de mano en este caso de la alcaldesa, el nombramiento, la decisión de sus criterios y de la... Como todo lo que ocurre en el ayuntamiento.
Ya, pero por eso, que al final son sus criterios, que son totalmente respetables, obviamente, y que serán lo más objetivos posibles. Sí, claro, bueno, ya se presentó a las elecciones, fue la lista más votada, luego en el Pleno los 25 concejales le elegimos a ella como alcaldesa presidenta y le corresponde esas funciones en el cometido suyo, sí. La ley así lo establece, Paula. A ver si puede que no me esté explicando bien. No. Me estoy refiriendo a que ese comité se podía haber establecido de otra manera, ¿verdad? ¿Y de qué manera propones? Bueno, digo, claro, ya está nombrado, por mucho que yo proponga ya da igual. Me refiero que se podía haber hecho, pues, para la siguiente vez, haberse hablado en otro ámbito en el que hubiesen participado más personas y se hubiesen podido proponer otras figuras. Vale. Bueno, pues tomamos nota de eso. Sí, pero ya está nombrado el comité. Por eso digo que si se había contemplado otras opciones. Entiendo que esto simplemente se ha dejado en manos de alcaldía, se ha nombrado y punto. Sí, ¿verdad? Sí. Ya, es que eso, al final es como un poco objetivo, entonces, o sea, es subjetivo, perdón. No, pues sí, pero no sé muy bien ya que te estoy diciendo sí, porque estás haciendo lucubraciones en alto que no sé. No, la lucubración es la que viene aquí, que es nombrado por alcaldía con sus criterios, y eso nos parece que puede Paula, ser menos objetivo. Paula, un poco de respeto, ¿qué lucubración? O sea, te estás metiendo en un bucle que si no... O sea, no es un bucle, es lo que viene aquí puesto. Es que ya vale de faltar también a la gente cuando se están haciendo intervenciones. No, yo simplemente quiero decir que hay determinadas competencias, simplemente por recordarlo, porque en el punto anterior ha surgido también cierta duda y aparecía en el informe de Secretaría que dice que cuando el ordenamiento jurídico actual lo que determina es quiénes son los órganos que dirigen un ayuntamiento. Y hay unas competencias que son de pleno y unas competencias que son de alcaldía. Y además, subsidiariamente, la propia ley lo que determina, ley estatal, en este caso, por la parte que os corresponde, quiero decir. La ley estatal determina que cuando no se determine esa competencia de quién es, la competencia dentro de los dos grandes órganos que tiene el ayuntamiento lo tiene la alcaldía. Los nombramientos de cualquier órgano, Consejo de Igualdad, me da igual, o cualquier otro, quien tiene competencia para hacerlos es la alcaldía y no se discute que la competencia la tiene él. No es que se hace de forma caprichosa. Y evidentemente la alcaldía, porque es una alcaldía razonable, como entiendo que serán todas, lo que marca son unos perfiles y unos criterios. El plan antifraude recoge que tiene que haber un nombramiento de un comité de 5 y quien es competente para hacer ese nombramiento es la alcaldía. Lo hace mediante el procedimiento establecido, que es un decreto de nombramiento, y ahí marca los perfiles. Otra cuestión diferente es si los perfiles que se han elegido, que los ha explicado ya el concejal, son los que compartís o no compartís, o lo que no compartís son las personas que dan cumplimiento a esos perfiles. O si vosotros pensáis que tendrían que ser otros perfiles. Pero en última instancia, como la responsable, y no solo la responsable, sino la competente, es la alcaldía, lo ha hecho cumpliendo el procedimiento establecido. Es que el casco que el Ivonne, ¿quiere intervenir? Adelante, sí. Al respecto de este tema, solo una sugerencia para la próxima. A lo mejor puede ser adecuado que en esa comisión haya alguien que está fuera de la gestión municipal, una persona externa, solo una. A lo mejor estaría bien que hubiera más, pero yo solo propongo que haya una persona externa para analizarlo para la próxima, no para esta, claro, porque a menudo decimos, vale, en esa gestión, y no es lo que ocurre aquí, para que no haya dudas, pero hay personas implicadas en la gestión que luego están dentro del comité antifraudes y están todos y todas y son los mismos, a lo mejor una persona externa puede aportar una perspectiva diferente. Sugerencia para la próxima, nada más. Muchas gracias, Ivonne. Kelche, adelante. No, yo solamente una cuestión. Es muy aceptable y de agradecer la propuesta que haces, pero evidentemente puede ser una de fuera, dos de fuera o tres de fuera. Pero lo que yo quiero poner en valor también es el perfil que se ha buscado. El perfil que se ha buscado es un perfil técnico que van a ser los que van a tener que estar gestionando esos fondos y que van a ser los que conocen, y de cinco, creo que si no estoy equivocada, 4 son funcionarios de este ayuntamiento con la categoría que les corresponda, y hay una persona política que es el responsable evidentemente de todo esto, que es el responsable de la intervención. Con lo cual quiero decir que si existiera la necesidad de que haya una tercera persona externa, en cierta manera, y esto es una opinión muy personal y política simplemente, es que parece que estamos cayendo en alguna sospecha
de realmente los propios funcionarios, que son los que mayoritariamente conforman el comité, que además fue, como se ha dicho anteriormente, consultado a los propios responsables de área, quien consideraban que eran las personas que deberían de formarlo. Cuando se les puso eso a la alcaldía lo aceptó y entendió que era lo correspondiente, y de ahí el nombramiento. En cualquier caso, agradecerle a Ivor, o a H. Bildu, en su caso, la propuesta de decir que pudiera ser una persona externa, pero que quede bien clara que son fundamentalmente un comité técnico. Yo, por aclarar cuestiones y que no queda ningún margen de duda, ¿vale? No pongo en duda la honorabilidad de ninguna de las personas que está en ese comité, ni siquiera de las que estamos aquí sentadas, ¿vale? Pero digo que en un hipotético caso que nadie desea, hipotético caso, quien está implicado en la gestión constantemente también puede estar implicado, hipotético caso que nadie desea, pero que en ocasiones en otros ámbitos lejanos se han dado, pues a veces incorporar a una persona exterior es bueno, aporta otra visión. Sin más, sin poner en duda la honorabilidad de ninguna de las personas que habéis dicho, que si no me equivoco creo conocer a las 5. Entonces, bueno, quedémonos con lo que es tremendamente positivo, que tenemos plan antifraude y que está constituido el órgano que lo tiene que controlar, que lo tiene que interpretar básicamente. Vale, y otra pregunta más. Y con esto, sí, acepto que no he leído proceso de estabilización, no lo he leído. Hemos acabado con el plan antifraude, es cierto, ¿no? Sí, como estaban juntos, yo no lo he leído, vale, de acuerdo. No sé si lo he recibido o no, igual lo he recibido y no lo he visto y no lo he leído, puede ser, lo reconozco, no tengo ningún problema. Pero la pregunta es la siguiente, al respecto de este punto en concreto. Sobre este proceso en la residencia, se ha tomado una decisión y esa decisión ha sido quitar la fecha de preceptividad del perfil lingüístico cuarto. ¿Se han previsto medidas similares en este proceso? No lo he leído. ¿Me puede contestar o no? Porque no lo he leído. Mira, a lo mejor en algunos organismos autónomos en este proceso ha habido cambios de la RPT, puede ser. Antes de avanzar esta parte de la OPE, en nuestro caso no hemos cambiado la RPT. No ha habido modificaciones al respecto. Los perfiles lingüísticos se han mantenido igual. Tienen que hablar uno a uno para que pueda interpretar. No hemos cambiado nuestra RPT. Se llegó a un acuerdo por unanimidad con todos los sindicatos, se analizó y tanto la persona de intervención como la de secretaría, una vez presentado el personal, dieron su visto bueno y ahí está, simplemente. Es decir, la ley es clara para sacar adelante esta parte, es decir, hay que identificar las plazas que sacas en cada proceso de estabilización y hay una tabla. La información se mandó el mes pasado, antes de la Comisión Informativa de Hacienda. Creo que fue el mismo día. Cristina, la secretaria, mandó toda la información. Uno a uno, por favor. Ahí hay una tabla con la información pertinente. Existe una tabla que recoge toda la información, como estaba diciendo. Este es el acuerdo donde se explica cuáles son los pormenores y en esa tabla se detallan más profundamente, sobre todo en esta que tengo aquí, y se ve que habrá 100 plazas en este procedimiento inicial, por concurso únicamente. Entre concurso y curso oposición, 68. Son 63 de concurso y 5 de concurso oposición. Y luego, pues hasta 100. Que creo que hay que añadir además alguna de agente más, pues te vas a 102 por ahí. Pero el primer proceso te vas a 20 y tantos procedimientos y 63 son las de concurso, que están identificadas y tenéis ahí cuáles son y todo, tenéis ahí todo detallado. Firmado los sindicatos. Vale, la pregunta era porque básicamente no lo había leído. ¿Un movimiento de perfil para el concurso oposición o para la oposición libre? No lo sé. Todavía no está tratado en mesa de negociación. Añadir pasa tu Codamendi. Pero eso pasará por aquí, por este foro, sí, es obligatorio. Es un cambio de la RPT, en su momento lo dijimos y lo mantenemos. El personal tiene derechos y obligaciones. Tienen que cumplirse las dos, tanto derechos como obligaciones. En este caso, no hemos tenido tiempo o no hemos acabado, pero la decisión era subir algunos perfiles lingüísticos, pero al final no lo hemos hecho.
esa era la duda, pero no teníamos pensado reducir perfiles lingüísticos. ¿Así? No sé si en próximas ocasiones habrá que quitar algún perfil o cambiar las fechas, pero eso será en próximas ocasiones. En este caso no ha sido así. No lo tengo claro porque todavía no ha estado en mesa de negociación, pero podría ser. ¿De acuerdo? Por escrito no tenemos nada más en este momento. Y no sé si de manera espontánea y verbal alguien quiere añadir algo, porque si no, daríamos por concluida la comisión. Así es. Muchas gracias.